número de receptores de los estímulos procedentes del entorno. Estos reaccionan ante el contacto, la presión, el frío y el calor. Como sustitución de otras funciones ausentes, el sentido del tacto puede ser fomentado hasta lograr una gran perfección, de tal manera que el ciego puede transformar con tanta rapidez los estímulos relacionados con el contacto que las informaciones cifradas en caracteres para invidentes pueden ser captadas casi como cuando la lectura se efectúa con el ojo. Esto sucede al palpar una escritura hecha de puntos que permite al ciego leer con la mano. Debajo de la epidermis protectora de la piel, en la segunda capa, se encuentran los corpúsculos sensibles correspondientes a los diversos estímulos que el hombre es capaz de captar con la piel. Cada uno de estos corpúsculos solo es capaz de percibir un determinado tipo de estímulo. Esta estructura en forma de haba, con las fibras nerviosas correspondientes, representada aquí en dibujo animado, reacciona, por ejemplo, si la presión actúa sobre el cuerpo a intervalos rítmicos. En cuanto a su estructura interna, estos corpúsculos son semejantes a una cebolla con sus estratos superpuestos. Esta estructura es especialmente favorable para su función. Estos corpúsculos sensibles, que se encuentran establecidos inmediatamente bajo la piel, es decir, de la epidermis, son capaces de captar estímulos de contacto. La cápsula envuelve a un gran número de células superpuestas. Esta disposición es condición necesaria para su sensibilidad, incluso ante los más ligeros estímulos de contacto. La mayor parte de los corpúsculos sensibles de la piel está situada debajo de la epidermis. Allí se encuentran protegidos, pero en tal proximidad que los estímulos que llegan los pueden acoger de la forma más inmediata e íntegra posible. También este es un corpúsculo sensible que está adaptado para los contactos. La denominada placa de contacto comprende varios elementos. Aquí vemos uno de estos representado esquemáticamente. Le compete la presión que se ejerce sobre la piel. De determinar qué zonas de la piel reaccionan a qué estímulos. Aquí, por ejemplo, se registran los contactos más ligeros. Con agua caliente en un tubito de vidrio se va a experimentar un receptor de calor. La persona sometida al ensayo debe apretar un pulsador al sentir calor. Este pulsador indica más, es decir, calor, en un tablero luminoso. Se marca la zona. En un tubito nuevo se pone agua fría para hallar una zona o un punto en el que se encuentre un receptor conveniente para sensaciones de frío. La sensación frío se indica como menos. También se puede marcar este punto. Con una varilla de algodón que no esté caliente ni fría, se estimula un receptor de calor y los corpúsculos sensibles al entorno registran primeramente presión. Si se refuerza la presión, se produce una falsa reacción del receptor de calor. La persona que toma parte en el ensayo registra una sensación de calor. Bajo la piel de la yema del dedo existen corpúsculos sensibles que reaccionan al contacto en número especialmente grande. Vamos a examinar con más exactitud el funcionamiento de estos corpúsculos sensibles. Para poder hacerlo, debemos aumentar la imagen 20.000 veces. A esta escala, el dedo sobrepasaría el tamaño del Suspitch. Esta es la placa de contacto que contiene varios elementos receptores situados inmediatamente en el límite inferior de la epidermis, llegando en parte hasta dentro de ella. He aquí uno de estos elementos, uno denominado receptor. La superficie clara representa el tejido conjuntivo de la esclerótica,
Nuevamente, una célula de la epidermis, el receptor está rodeado en parte por estas dos. La superficie resplandeciente es la célula envolvente del receptor con el núcleo. En esta célula envolvente se introduce la terminación nerviosa. Se puede reconocer aquí como el engrosamiento que se prolonga en la madeja de nervios. En la terminación nerviosa del receptor existe una tensión eléctrica debida a procesos de metabolismo. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando se produce presión sobre la yema del dedo? La piel sufre un ahondamiento. Este efecto se transmite a la célula envolvente que se comprime. Con independencia de la intensidad del estímulo, en la zona de contacto existente entre la célula envolvente y la terminación nerviosa, se producen alteraciones. La pared nerviosa es permeable para las sustancias que se encuentran a ambos lados de ella. Se produce un intercambio y a continuación se reduce la tensión eléctrica existente en la terminación nerviosa. Esta modificación de la tensión no se reduce al receptor, sino que se propaga en la fibra nerviosa. Si es demasiado débil, la fibra nerviosa no reacciona. El estímulo es insuficiente. Una presión más intensa causa grandes alteraciones en la pared de la célula nerviosa. La tensión eléctrica presente se modifica en una medida elevada. Ahora el estímulo rebasa el umbral y la fibra nerviosa reacciona. La modificación de la tensión hace que en la zona de estrechamiento de las fibras nerviosas se formen impulsos eléctricos de aproximadamente una decena de voltio. Aquí se representa un anillo constrictor en dibujo animado. En esta zona, el impulso guiado o conducido a través de las neuritas experimenta en cada caso la necesaria amplificación hasta ser conducido a la médula espinal. Los anillos constrictores, que se suceden a intervalos regulares, y el espesor del aislamiento de las fibras nerviosas determinan la rapidez de la transmisión del estímulo. Mientras permanece la presión, la tensión eléctrica se modifica en el receptor y en el anillo constrictor se produce la formación de impulso. Una estimulación más intensa de presión no influye sobre la intensidad de los impulsos individuales en la fibra nerviosa, pero ahora los impulsos se suceden a intervalos más cortos. Sobre un objeto, se excitan sucesivamente muchos de estos puntos de contacto. De esta manera, el invidente, al palpar, crea hasta cierto punto una imagen del objeto en forma de mosaico. Las impresiones que actúan sobre cada uno de los receptores deben ser elaboradas en el sistema nervioso. Allí se reúnen las informaciones y se valoran. La primera estación para la elaboración es la médula espinal, en la que desde las fibras nerviosas de una célula se transmiten impulsos a otra célula nerviosa. En los puntos de contacto de las fibras nerviosas y de la célula nerviosa, la llamada sinapsis, y con la colaboración de sustancias químicas, se produce la transmisión del impulso a la célula siguiente. Sin embargo, esto no sucede a través de una sinapsis individual, sino que en una transmisión de impulsos de esta clase, posiblemente procedentes también de diferentes corpúsculos sensibles, siempre participa un gran número de ellos. Si un número suficiente de sinapsis suministran impulsos, en la célula nerviosa se forma un nuevo impulso. Una corriente de impulso a través de una terminación nerviosa o a través de sinapsis individuales no provoca todavía reacción alguna en la célula nerviosa sucesiva siguiente. Gracias a ello, solo se transmiten al sistema nervioso central aquellos estímulos ante los que debe reaccionar el cuerpo. De esta manera, se impide que el hombre se vea desbordado por una riada de estímulos. Al chocar este copo de algodón, se forman estímulos de contacto tan pequeños que no son transmitidos desde el centro de distribución existente en la médula espinal. El candidato no siente contacto alguno. Por consiguiente,
no aprieta el pulsador de señal. El choque de una pequeña bola de plomo contra la espalda estimula con intensidad algunos receptores. Las células nerviosas existentes en la médula espinal reciben suficiente excitación para transmitir impulsos al sistema nervioso central. El candidato siente el contacto de la bola de plomo, aprieta el pulsador de señal. Las informaciones de los receptores que se transmiten a las células nerviosas de la médula espinal pueden ser respondidas inmediatamente desde esta. El impulso es transferido a las células musculares, reacción rápida, y de este modo se pueden realizar los movimientos reflejos del cuerpo. Todas las informaciones que han pasado a través del filtro selectivo son transmitidas al cerebro a través de varios cauces de conducción. Las líneas de información, las fibras nerviosas, rojas y azules en la película, se cruzan en su camino. La información que llega al cerebro, desde la mitad derecha del cuerpo, pasa al lado izquierdo de aquel. Y al contrario, la información procedente del lado izquierdo del cuerpo pasa a la parte derecha del cerebro. Solo si el hombre está despierto, llegan todas las informaciones a su consciencia. Para ello, la corteza del cerebro, con sus circunvoluciones, dispone las células nerviosas necesarias. Manifiesto cuánta exactitud tiene la capacidad distintiva de los contactos. Los puntos identifican receptores de contacto comprobados anteriormente. Si la distancia existente entre las dos grandes zonas estimuladas es tal que se encuentran entre ellas varios receptores, el candidato advierte: sí, hay dos puntos de contacto, y lo indica. Si entre las zonas estimuladas no existen más receptores, el candidato solo siente un punto a pesar de la separación de los estímulos. Si en medio hay otro receptor, el candidato advierte nuevamente dos puntos de contacto. Donde reina una gran sensibilidad, también reina una gran capacidad de distinción y se produce un conocimiento exacto. Un trabajo que es posible debido a la acumulación de receptores y al aparato de elaboración conectado a continuación. Por ello, las zonas de la piel con muchos receptores disponen también de una zona relativamente grande en la médula espinal y en el cerebro para la elaboración de las informaciones. El joven caballo debe acostumbrarse primero a la silla. Solo mediante una adaptación paulatina llega a aceptarla y posteriormente también al jinete. El proceso es el mismo en el animal que en el hombre. ¿Qué sucede? En principio, los receptores siguen siendo activos e incluso ante la repetición de los estímulos, las informaciones son transmitidas. Pero el filtro selector de la médula espinal y en otras estaciones intermedias del cerebro que efectúan la revisión continua de las informaciones que llegan, independientemente de la consciencia, procuran que solo lleguen a esta última informaciones cuando interviene alguna causa extraordinaria, cuando es necesario tomar decisiones. La adaptación y la costumbre deciden en relación con las influencias psíquicas lo que se considera soportable y lo que no. El que no está acostumbrado a llevar ropa se sentirá siempre mejor sin ella. El contacto de la ropa se puede sentir como una carga sofocante que se considera